Buenas, ¿cómo están? Acá el extranjero mental en un nuevo video. Tal vez sea un video que vaya a subir a mi página de Instagram, realmente no lo sé. Pero me veía en la necesidad, ¿no? En la necesidad y en su vínculo explícito de lo que se debe a con la justicia, ¿no? O sea, el término de deber está explícitamente vinculado a la justicia. Y me veía en el deber de hacer un video aclarando sobre un concepto que hoy está en boca de todos debido, debido a los acontecimientos de público conocimiento que están surgiendo en Venezuela, que es la persecución a opositores, la violación sistemática de los derechos humanos y sobre todo también eh, la disolución de las relaciones diplomáticas con otros países, ¿no? Con países hermanos. Y es un video sobre el concepto de dictadura. Hay un texto sistemático de Carl Schmitt, un pensador nazi, que nace en 1888 y muere en 1985. Quienes me sigan saben que es un autor muy de referencia para mi pensamiento político, porque me ha permitido dilucidar ciertas problemáticas, como por ejemplo en el ámbito de lo político eh, de la modernidad, los procesos de secularización que han llevado a cabo ciertos pensadores para vincular los problemas teológicos políticos, ¿no? Etcétera. Este texto de Carl Schmitt va a ser una génesis, que lo tengo acá, la dictadura, va a ser una génesis desde la dictadura romana hasta el concepto de Diktatur des Proletariation, ¿no? Desde el concepto de dictadura o de comisario soberano, ¿no? Hasta la dictadura del proletariado de Marx y de Engels, ¿no? Es interesante porque Schmitt empieza a hablar en la dictadura de la ley, ¿no? La ley para Schmitt es la esencia, para Schmitt la ley en su esencia es el orden cuya base es una decisión sobre el interés estatal. O sea, la ley permite pragmar y poner en, en cuestión la decisión y el interés del Estado, ¿no? Eh, o sea, es la base de la cual surge el interés estatal. Por ejemplo, los pensadores contractualistas como Locke van a decir que es necesario para que haya una independencia, una salida de la minoría de edad del niño por el hombre, por sobre el padre, ¿no? Por sobre el poder paternal, es necesario que el niño tenga razonamiento, porque es el razonamiento el que en última instancia le permite dilucidar la ley y le permite imponer los límites de su voluntad, porque como va a decir Locke, ¿no? La ley preserva al ciudadano y aumenta su libertad, ¿no? O sea, no es una concepción o una cosmovisión de la ley en un sentido negativo, eh, porque es lo que permite en última instancia proteger y conservar los bienes, las propiedades y las posesiones de los ciudadanos que pertenecen a una comunidad política. Schmitt entonces va a hablar de un dictador soberano, que por más que pueda parecer una paradoja, en Roma, en situaciones por medio de las cuales el imperium corría riesgo o corría eh, o estaba ligado a situaciones de violencia absoluta, era necesario que exista un dictador para regular el orden social y para calmar el clima de guerra que había en ese estado, ¿no? Básicamente el deber del dictador era conservar el estado y conservar su fortaleza, ¿no? No era una visión negativa del dictador, porque de hecho el dictador en Roma se elegía por medio del Senado, ¿no? De los Senex, por medio de la plebe también, que igual
la plebe era como una organización política, una parte del Estado en Roma más baja que otras, ¿no? Em, Soberano, por lo tanto, es un acto de la Constitución, ¿no? Cuando uno habla de soberanía, habla del poder absoluto del pueblo, no habla del poder absoluto que tiene el soberano como sí, ¿no? Sino más bien el poder absoluto del pueblo, cuyas determinaciones pueden y le es de garantía a él como soberano imponerse sobre la soberanía estatal, ¿no? Sobre el dictador. Eh, en Hobbes el poder del soberano básicamente se basa en un acuerdo tácito eh, con respecto al súbdito y el soberano, ¿no? Por lo tanto, la dictadura soberana tiene el fundamento convencional de una delegación absoluta, va a decir Hobbes, ¿no? Eh, por eso es interesante, ¿no? Porque la soberanía en último término nace por el acto de la constitución del poder absoluto del pueblo, ¿no? O sea, soberano es cuando el pueblo puede y es libre de determinar por su propia voluntad, para usar un término de Rousseau, o sea, por su propio interés, sus límites, cuando tiene un poder absoluto que va más allá del poder del Estado, del cuerpo, cuyo cuerpo es obviamente el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿no? El corazón, para usar un concepto muy rousseauiano, y el cerebro. Por lo tanto, según Schmitt, un Estado no deja de ser monárquico porque vele por los principios del pueblo, el gobernante, ya que es este quien decide los medios para dicho fin, ¿no? O sea, no deja de ser monarquía porque vele por los principios del pueblo, ya que el gobernante, o sea, el soberano, quien sigue siendo soberano, es quien decide los medios para el fin de es quien decide los medios, o usando términos de Hobbes, libro 11 de Leviatán, es el poder instrumental que le permite y que le garantiza más poder al soberano, ¿no? O sea, el soberano determina los medios para alcanzar el fin de que de los principios del pueblo, ¿no? Por lo tanto, dicha promesa obliga al rey, en conciencia o jurídicamente, estar obligado y estar sujeto al pueblo, porque cuando el soberano, o sea, el monarca en el caso de Hobbes, decide velar por los intereses del pueblo, él tiene que optar por ciertos medios que garanticen el fin de los intereses del pueblo. No obstante, está sujeto a las demandas de ese pueblo. Por lo tanto, en conciencia siempre va a estar obligado. O sea, es un imperativo que pone el pueblo sobre el soberano. El soberano se ve en la necesidad y obligado jurídicamente a respetar al pueblo, ¿no? Esto es interesante porque Hobbes, porque Bobbio, por ejemplo, va a decir cuando habla del, del, de la economía de los partidos, ¿no? Cuando habla del mercado de los partidos políticos, dice que el mercado de los partidos políticos consiste en la simetría de las relaciones entre los gobernantes y los gobernados. Por lo tanto, en un plano donde el pueblo le demanda al soberano, estamos hablando de una simetría, ¿no? Porque, claro, el pueblo le demanda al gobernante o al soberano, y el soberano se ve en la necesidad de garantizar ese fin por sus propios medios. O sea, el pueblo no tiene los medios, sino que los posee el soberano. En tanto, hay una simetría, ya que se demanda y al mismo tiempo se es demandado. Por lo tanto, el rey está obviamente obligado a cumplir las promesas. ¿Qué sucede acá? Y acá es cuando entra el concepto de excepción, que a mí me permite hilarlo con el concepto de dictadura. Si hay un instante donde la situación de las cosas obstaculiza obtener ese fin, ¿no? El cumplimiento, o sea, obstaculiza el cumplimiento de las promesas, ese es el estado de excepción, va a decir Carl Schmitt. O sea, si yo no puedo garantizar el fin de mi pueblo, me veo en la necesidad de adoptar un estado de excepción.
A ver, quiero que pensemos esto en los conceptos de lo que está sucediendo ahora en Venezuela. Supongamos un caso aparte, ¿no? Eh, supongamos que es cierto que hay un bloqueo económico por parte de los Estados Unidos de Norteamérica sobre Venezuela. Eso no lo puede negar nadie. Sería muy estúpido y muy idiota alguien que niega eso. O sanciones económicas. Ni siquiera sé si llega a bloqueo. ¿Qué sucede? Si ese bloqueo o esas sanciones que impone Estados Unidos sobre el gobierno de Maduro, en este caso, obstaculiza que Maduro pueda cumplir el fin de garantizar el bienestar del pueblo, Maduro está recurriendo a un estado de excepción, algo no democrático. O sea, si el pueblo le demanda el bienestar, utiliza un estado de excepción debido a que muchas veces tal vez no tiene los fines para, no tiene otros medios para hacerlo, y al mismo tiempo se autolegitima como soberano. O sea, no solo no cumple el fin por el cual emplea el estado de excepción, sino que lo usa como medio para legitimarse. Vuelvo a leerlo porque creo que es necesario que esto quede aclarado. Si hay un instante donde la situación de las cosas obstaculice el cumplimiento de promesas, ese es el estado de excepción, que se reduce en, en los que se reducen los intereses públicos según Pfaffendorf, por ejemplo. Pfaffendorf, que es un jurista, que no viene al caso. Por ejemplo, Bodino va a partir de esta distinción que hace Hobbes, va a introducir un concepto que para mí es fundamental, y Schmitt de hecho hace la distinción entre comisario y funcionario, que es la dictadura comisarial. La dictadura comisarial básicamente fundamenta el concepto de soberanía, o sea, del poder de uno, del derecho político moderno, ¿no? Hay una conexión del problema de la soberanía con el problema de la dictadura. Solo hay dictadura comisarial, o sea, solo el comisario es dictador. El soberano, por lo tanto, es absoluto, o sea, tiene poder frente a todo súbdito encargado de un cometido estatal. O sea, yo tengo el poder sobre todos. Todos me obedecen y cumplen el cometido estatal eh, por el cual yo les ordeno. Ellos me demandan. O sea, acá ya la relación es invertida. Esto es interesante, ¿no? Porque mientras que en el otro caso, eh, en el caso de la dictadura del soberano, el pueblo le demanda al gobernante, acá es al revés. O sea, el súbdito necesariamente tiene que cumplir todo cometido estatal que le imponga el soberano, ¿no? O sea, el dictador tenía una comisión: conducir a la guerra, reprimir una rebelión. Esto es, en términos muy jovesianos, Arcana Imperi, ¿no? Es en aquel momento en el cual, cuando surgen las revoluciones y cuando surgen las rebeliones en el interior de un estado, el gobernante se ve sujeto a emplear medios que permitan apaciguar esa rebelión, ¿no? Esa revolución. Esto es lo que Hobbes entiende como Arcana Imperi y Arcana Dominationis. Pero quiero usar palabras de Schmitt para que quede un poquito más claro esto, porque tal vez es un poco complejo, ¿no? Los arcana dominationis, en cambio, se refieren a la protección y defensa de las personas que ejercen la dominación durante acontecimientos extraordinarios, rebeliones y revoluciones, y a los medios para arreglárselas con estas cosas. Es decir, básicamente lo que pasa acá, que en caso, por ejemplo, que manifestantes protesten en contra del poder estatal de Nicolás Maduro, Maduro puede emplear los arcana dominationis, que se refiere a la protección y la defensa de las personas que ejercen, o sea, la protección de él, de Maduro, eh, durante acontecimientos de revueltas, rebeliones, revoluciones, etc. Ahora bien, ¿qué dice, qué dice Schmitt?
que precisamente acá está la semilla de la dictadura, ¿no? La dictadura se describe como un arcanum dominationis, específico de la aristocracia. Debe tener por fin amedrentar al pueblo, estableciendo una autoridad contra la cual no hay ninguna apelación. Pero se recomienda, en interés de la aristocracia, como otras clases sociales, tener cuidado en que la dictadura no se convierta en un principado. Esto a mí me parece fundamental, ¿no? Porque la modernidad ya cambia la cosmovisión de la dictadura. No es lo mismo la cosmovisión de la dictadura, efectivamente, de la modernidad que del pensamiento romano, ¿no? Porque en el pensamiento romano el dictador era soberano, ¿no? Era el pueblo el que le demandaba al soberano. En cambio acá es, como va a decir Bobbio en el futuro de la democracia, ¿no? El poder del dictador reside en que él puede dar respuestas fáciles y pocas a problemas o a demandas difíciles y muchas. O sea, las demandas son difíciles y las respuestas son fáciles, ¿no? Eh, en cambio, en una democracia, las demandas son muchas y las respuestas son pocas. O sea, en una autocracia, en una dictadura, las respuestas son muchas y las demandas son pocas. Pocas pero difíciles. Y en cambio en una dictadura es al revés, ¿no? Por lo tanto, va a decir, va a decir Schmitt, en términos más concisos, una dictadura consiste ni más ni menos que en aquel que dicta, ¿no? En aquel que procura la ejecución sobre la deliberación. Esto me parece que es una distinción muy importante porque nace en Aristóteles y ya estaba, nace en Maquiavelo, pero Maquiavelo la retoma de Aristóteles. Para leerles un poco. Si la representación de un dictador resultara de la meditación racional, tal representación sería independiente de las consecuencias del interés puramente técnico. En el curso de una investigación más extensa siempre se demostrará de nuevo que el contenido de la actividad del dictador consiste en lograr un determinado éxito, algo que poner en obra. El enemigo debe ser vencido, el adversario político debe ser apaciguado o aplastado. Siempre depende de la situación de las cosas, ¿no? Este estado de excepción al cual yo recurro para garantizar por mis propios medios obstaculizados el fin del interés del pueblo. O sea, usar como justificativo eso para legitimar mi poder. Siempre depende de la situación de cosas. Puesto que hay que lograr un éxito concreto, el dictador tiene que intervenir inmediatamente con medios concretos en el transcurso causal del acontecer. El dictador actúa, el dictador es, para anticipar una definición, comisario de acción. Es ejecutivo en contraposición a la simple deliberación o el dictamen judicial, al deliberare y consultare, ¿no? O sea, el dictador ejecuta, no delibera. O sea, no se atenúa a un Estado de Derecho eh, donde hay normas jurídicas. Eh, Mucha gente piensa, y esto es un error grosero, que no puede haber dictaduras en países donde las elecciones están permitidas, ¿no? Es decir, yo por ejemplo puedo gobernar solo y puedo llamar a elecciones, y sin embargo esas elecciones pueden estar amañadas y que todos me voten a mí. O sea, las elecciones no es una condición universal y sine qua non para garantizar el orden de una democracia. Para ello, por si quieren un poco más de bibliografía, yo siempre recomiendo los partidos políticos de Maurice Duverger. Es un poco extenso, son unas 400 y algo de páginas, 450, pero me parece que es un texto que, primero, pone en práctica qué es un partido político, qué es un militante, y si la condición de que se emplee los partidos políticos es una condición suficiente, al igual que las elecciones, para garantizar un orden democrático.
Yo creo que igual hay que entender que dictadura y democracia, como contraposiciones técnicas y teóricas, nacen en la modernidad. Porque en la modernidad hay un concepto de democracia que es diferente al concepto de democracia que tenían en Grecia y en Roma, y el concepto de dictadura que tenían en Grecia y en Roma. Evidentemente nuestra sociedad es una sociedad que hereda conceptos modernos, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, la democracia moderna, y lo hace entender Hegel en la filosofía del derecho, ¿no? Cuando habla de la división entre sociedad civil y Estado, o estamento público y estamento privado, es la coexistencia entre el poder político y el poder burgués, ¿no? O sea, es un poder burgués que en última instancia obstaculiza concluir esta voluntad general de la cual hablaba Rousseau, ¿no? Que le era menester al Estado poner la voluntad general, el bien de la comunidad, el bien de todos, sobre el bien de los individuos o la voluntad particular, ¿no? Eh, Esto es muy interesante porque realmente nos hace atenuar a un concepto que es propio del comunismo, pero del protocomunismo, no de Babeuf, no de Babeuf y de Saint-Simon, no de Marx. Marx no desarrolla el comunismo, que es no se llega a poseer mucho, no se llega a poseer demasiado sin que los otros tengan demasiado, ¿no? O no se llega a tener mucho sin que los otros tengan demasiado, ¿no? Esto vendría a ser lo que para Marx después va a decir de cada quien a sus necesidades, a cada cual sus capacidades, ¿no? O sea, un estado donde se garantiza ese reino de la libertad que es el comunismo. Y es interesante porque el concepto de dictadura del proletariado es un concepto que acuña Marx para entender que en realidad se tiene que instaurar las situaciones y las condiciones sociales y formales para una sociedad justa, libre y equitativa eh, en términos sociales, ¿no? Por eso una doble significación y doble sentido del concepto de dictadura del proletariado. Por un lado, Marx ya había visto que la contraposición entre dictadura y democracia era algo propio de lo moderno, pero al mismo tiempo ve que la democracia es una condición burguesa, o sea, es una condición por medio de la cual la sociedad civil es el reino del particularismo, como diría Hegel, y la burocracia es el reino del universal que coexiste con la burguesía. Y que esa sociedad civil tiene que rebelarse contra la burguesía y invertir esa dialéctica de dominante y dominado, por medio de la cual el proletariado imponga su sometimiento a las clases burguesas y genere las condiciones para una sociedad equitativa, ¿no? Eh, de ahí que Marx diga que la historia es la lucha de clases, ¿no? Popper dirá que es un historicismo. Cada quien tiene su cosmovisión. Eh, Algunos autores a recomendar para entender la dictadura también es Hobbes, Bodino, Pufendorf, Grocio, Hugo Grocio, eh, y Ernest Frankl, que habla de la dictadura en vínculo al nazismo, ¿no? También es necesario aclarar que dictadura y totalitarismo y autocracia, si bien son similares, son diferentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una dictadura radicalmente su gran diferencia con, con un totalitarismo es que en el totalitarismo hay un énfasis, como bien dice la palabra, de lo total, ¿no? O sea, el Estado tiene que representarse con la totalidad, con la sociedad y reconocerse en su totalidad, al punto tal de que se erradica la división entre sociedad civil y Estado, ¿no? La sociedad ya desaparece, el Estado lo acapara todo y el Estado politiza todo, por lo tanto. Y por lo tanto, como diría Bobbio, todo termina siendo político, pero lo político no es de todos, porque termina siendo
delegado del Estado, ¿no? Después va a decir Bobby, retomando Ralph Dahrendorf, que el ciudadano total y el Estado total en realidad son dos caras de la misma moneda. Eh, y una autocracia, por ejemplo, es un Estado donde la burocratización total del Estado permite que efectivamente el poder termina fluyendo del vértice a la base y no de la base al vértice, que es lo que le corresponde a un Estado democrático, ¿no? Un Estado autocrático, como bien dice la palabra, es auto, ¿no? De autoritas, de alguien que autoriza, y crati es eh, de quien gobierna, no es un gobierno en último término autoritario, o sea, autus gratia, ¿no? Autocracia. Así que bueno, habiendo hecho este video, espero que les haya gustado, que les haya servido de ayuda, sobre todo para al menos tener una orientación sobre estos temas que son difíciles, no son fáciles. Eh, Creo que hay mucha ignorancia y mucha estigmatización con respecto a esto. Evidentemente la gente se deja llevar mucho por los medios de comunicación. Medios de comunicación que, si bien representan un interés, no deja de ser cierto que lo que muestran es verídico, que hay gente que la está pasando muy mal, la están pasando mal hace 20 años. Eh, no se puede ocultar una realidad por medio de la ideología, si bien la ideología lo es todo, como diría Althusser, ¿no? La ideología es ahistórica, permite disponer de ese momento donde uno se ve señalado, ¿no? Donde se da vuelta, diría Althusser, en los aparatos ideológicos de Estado. Pero no deja de ser cierto que el pueblo venezolano está padeciendo las injusticias sistemáticas de un gobierno que vela por sus propios intereses, ¿no? Usa un enemigo, Estados Unidos, para consolidar eso que se denomina Estado, o sea, esa unidad organizativa humana dotada de poder soberano, de manera absoluta, ¿no? O sea, yo ya me creo una imagen de mí a partir de un enemigo. Yo necesito un enemigo para confirmar mi propia imagen. En este caso, Maduro, como otras autocracias eh, y como otras dictaduras también, ¿no? Utilizan enemigos ficticios, como los Estados Unidos en su momento con Irak, para justificar su posición. De este modo, doy por concluido el video. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad la información, y sobre todo que puedan entender e ir más allá de sus propios límites, de modo tal que exploren estos conceptos en los libros y no escuchando lo que dicen los demás, ¿no? La bibliografía está, así que bueno, espero que les